Bienvenidos a Rioja Baloncesto, el podcast deportivo para los aficionados al básquet riojano. ¿Qué tal? ¿Qué tal Buenas estás? tardes, buenos días o buenas noches cuando escuchéis, veáis este maravilloso podcast de básquet riojano. Bueno, hoy sin duda estamos con dos riojanos que han estado en experiencias FEP, Laura Magaña y Juan Luis Rodríguez, más conocido como Johan. Pero antes de agradecerles, pues eso, que nos hayan aceptado la invitación, saludo a mi compañero de fatigas, Wal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando nos oigan. Un placer. Oye, igual nos estamos pasando, ¿eh? Mira, a ver si hemos cogido la moto, madre mía, mi vida. Oye, me hace muchísima ilusión, ya lo sabes, por lo que nos une al programa de hoy. El programa de hoy, yo creo que programón, yo creo que seguimos en la línea de programas muy buenos. Y hoy Sí. eres tú, experiencia FEB los dos, Laura, Johan, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, gracias a vosotros Eh, por llamarnos bueno, pues eso, por dejar que compartamos con vosotros, ¿no? Esta experiencia que por lo menos para Laura yo sé que sí y para mí también pues nos ha hecho mucha ilusión. Oye, espectacular la vestimenta, ¿eh? Qué bien los dos, ¿eh? Muy bien, España, ¿no? joder, España, madre mía de mi vida. Ahí estaba. ¿Cómo Eso es. empezamos, Avellán? Qué bueno. Bueno, para los dos empezamos a responder ahora y luego Johan, ¿vale? Contarnos un poco, ¿no? La primera sensación cuando os dicen que vais con España y tal, ¿cómo lo habéis vivido, ¿no? ¿Qué habéis pensado? ¿Cómo os lo imaginabais? ¿Qué es la primera valoración que hacéis de esta experiencia que habéis tenido este verano? Pues es una experiencia muy diferente, muy chula. La primera vez a mí cuando me lo propusieron, que me llamaron, me dijeron, bueno, a lo mejor te llamamos solo para una concentración, a lo mejor este verano no puede ser y el año siguiente, pues bueno, tienes las expectativas de si me llaman fenomenal, pero bueno, las expectativas vamos a tener las bajas por si acaso no acaban llamando o lo que sea. Y luego ya cuando te dicen, oye, pues mira, de estas fechas, esta misma concentración y ya vas sabiendo los datos y te vas metiendo en la concentración y todo, pues lo ves todo muy diferente a cómo es cualquier club o una selección riojana, todo lo que se mueve, todo lo que hay que hacer en una concentración de la española. Johan. Yo con muchísima ilusión, ya lo sabéis además vosotros porque lo hemos hablado, la verdad es que pues es una ilusión increíble, una ilusión tremenda. Después, pues un poco lo que dice Laura, cuando vas allí vas con ciertas expectativas, tienes más o menos claro lo que vas porque otras compañeros riojanos, otras compañeras riojanas que han estado te lo cuentan y además hablas habitualmente pues, con el seleccionador, con el delegado de equipo, pero cuando llegas ahí, la verdad es que las expectativas superan un poco, o sea, lo que la realidad supera un poco incluso las expectativas, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que yo te diría es que es la ilusión que me ha hecho. Al final, pues la mayoría de los que estamos en el baloncesto es precisamente por eso, por ilusión y por pasión y cualquier cosa, cualquier novedad de estas y cualquier experiencia de este nivel, pues lo que te genera es una ilusión tremenda. Luego después viene el aprendizaje y muchas otras cosas, ¿no? Eso es evidente, claro. Habían decirles también que, bueno, en el mundo baloncesto riojano todos nos conocemos que son tándem de la selección riojana cadete. O sea, Exactamente. Johan y Laura comparten la cadete femenina junto con una gran técnico en progresión que es Ana Marco, Exacto, que eso es. solo se Un incorpora saludo. al campeonato cuando, cuando son las fechas. Entonces, pues que están muy unidos, ¿no? En el Sí. mundo riojano y ahora, pues bueno, con la experiencia FEP. Venga, dale, verán. Bueno, eso que hay, tenemos que decir, ¿no? Que Laura Magaña ha estado como delegada de la selección en la concentración de 3x3 y Johan ha ido como entrenador de la primera concentración que se hace en la U13. Pero bueno, quiero ahora que empiece Johan y luego terminamos con Laura, si le damos un poco de tiempo para pensar. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención, ¿no? Una vez que estás dentro de la concentración, porque el pre es una cosa, ¿no? Pero cuando tú llegas allí y ya empiezas en la vorágine, entrenamientos, tal, esto, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Mira, a mí me han llamado la atención muchas cosas, pero hay dos que son las que más me han llamado la atención. Una es cómo funciona, cómo funciona a veces lo sencillo. Quiero decir, hay un trabajo muy claro que hay, además, si no me equivoco, Diego, tú cuando eras profesor en los cursos
de entrenador, tu asignatura era planificación. Sí Entonces, es. cuando llegas allí, te das cuenta de lo importante que es la planificación previa, porque eso te ayuda no solo a saber lo que vas a hacer, sino a saber por qué. Es muy importante el tiempo que le dedicas a definir los objetivos, para qué vas allí, qué es lo que quieres hacer. Después la planificación general y luego la de cada una de las sesiones, porque cuando llegas, como tú dices, la vorágine, lo has dicho bien, no hay tiempo para hacer muchas cosas. Son 5 días, son 8 sesiones de 2 horas cada una y es un tiempo muy precioso y hay que alcanzar objetivos y hay que alcanzarlos, no puedes perder un minuto. Luego, lo que os decía de la sencillez, ¿no? Yendo a lo concreto, que son los ejercicios. Los ejercicios son sencillos, atacan o tienen el foco puesto en un fundamento o en un concepto, pero como os digo, son sencillos. ¿Qué es lo que ocurre? Que son sencillos, pero está muy claro cuál es el foco, todo el mundo lo tiene muy claro, se hace con mucha intensidad y luego todo se hace bien dentro de ese ejercicio. La exigencia es máxima. Por ejemplo, si es un ejercicio en el que estás trabajando el fundamento del tiro, pues está claro que el foco está en el tiro, pero el pase que le damos al tirador tiene que estar bien hecho. O el rebote y después tiene que estar todo bien hecho, ¿no? Entonces, es verdad que son ejercicios sencillos, a veces nos volvemos locos ¿no? Con 1000 conos y 1000 vueltas y las filas y las rotaciones. Ejercicios sencillos que atacan el foco, que se hacen con mucha intensidad y con mucha exigencia en todo. Y luego lo otro que me ha llamado mucho la atención igual eso es circunstancial, igual ha sido la suerte que he tenido yo, son las personas, ¿no? El factor humano que yo me he encontrado allí. Desde el propio seleccionador, David Soria, seleccionador U15 y además responsable de U14, U13 y U12, hasta los coordinadores de U13 y U12, todos los entrenadores que estaban allí, que eran de un nivel altísimo, evidentemente, delegados, médicos, fisios, todo el mundo, yo lo que no me he encontrado más que gente apasionada por el baloncesto, como somos, ¿no?, los que vamos allí, por eso es, muy trabajadora y con muchas ganas de compartir. Entonces eso enriquece tu experiencia, lo multiplica por 1000. Laura, Sí, Laura, yo en mi caso tan parecido a lo que dice Johan, al final la planificación o todo el tiempo que hay antes de las concentraciones de todo, médicos, fisios, delegados, entrenadores, que aunque lo tengas planificado y todo, entiendes el por qué tiene que estar todo tan planificado porque es una montaña rusa. O sea, los días de antes es un caos de recoger documentos, de coger datos, de preparar viajes. Luego llega el día del viaje y es un no parar todo el rato con el móvil en la mano. Al día siguiente es un poquito ya más tranquilo, pero al día siguiente ya tienes que llevas 2 días, menos de 2 días y ya estás planificando todo, lo de la vuelta, el regreso, el enviar las cajas de vuelta, que los billetes estén bien, que todo el mundo tenga sus documentos. Entonces es una montaña rusa que vas un día, tienes muchas cosas, al día siguiente no tienes tanto que hacer porque ya lo has hecho previo y luego otra vez al máximo. Entonces se queda al final, acabas la experiencia y dices: "Joder, ¿cómo se me ha pasado ya así de rápido?". Y luego lo que ha dicho también, el factor humano, lo mismo, al final estás muchas horas muy intensas con todo el cuerpo técnico y al final acabas y dices: "Joder, me llevo unas relaciones sociales súper intensas y muy buenas porque también tuve mucha suerte con entrenadoras, fisios, médicos, te llevas unas relaciones muy completas que son de 2 días y terminas y es como, ay, pues ya a saber cuándo nos volvemos a ver, pero parece que les conoces desde hacía meses o años". Laura, seguimos contigo de tu Ah. faceta de delegada. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Cuál ha sido el que dices, "Uf, este es el tema más difícil dentro de todo lo que tengo que hacer"? Pues al principio sí que me costaba un poco más los viajes porque pues a mí como delegada me mandaban una lista de jugadores con sus teléfonos o los de las familias y tenías que contactarles y ver de dónde tenían que salir y a dónde tenían que llegar los días del viaje. Entonces yo sí que tenía que intentar llegar la primera a la estación que tocase, ya fuese o Delicias o Atocha.
y intentar cuadrar todos los viajes para que todos los jugadores que son menores de edad lleguen Lleguen. acompañados o pasen el menos tiempo posible solos, que lleguen a sus estaciones, aun con los cambios de estación, que a lo mejor los de Valencia llegan a Chamartín y luego van a Atocha, y que intentes cuadrar las diferentes comunidades autónomas de llegar al mismo sitio, y que pues a lo mejor el de Madrid se encuentre en Madrid con los de Valencia y con los de Andalucía, y intentar cuadrar todo, que parece que es una tontería cuando tienes pocos jugadores bien, pero cuando tienes muchos y ya empieza que si Ceuta, Melilla, Extremadura, La Rioja, que estamos ya peor comunicados, se complica. Yo creo que para mí era lo más Johan, caótico. también eso, con relación a la organización, ¿no? Antes del previo, lo mismo, ¿no? Una concentración Sí, tan grande de menores, de cada uno de un punto de España, incluso entrenadores, claro, coordinaros que lo mismo a ti, ¿no? Te dijeron tu sí, ruta de sí, viaje pues y bueno, un mira, poco una organización muy sí, grande. yo ahí tengo que hablar muy bien de los delegados. En este caso bueno, a Laura la conocemos ya de hace unos años, ya sé lo bien que lo ha hecho, pero en mi caso concreto es verdad que el trabajo que han hecho los dos delegados me ha parecido tremendo, porque eran, pues U12 eran 28 jugadores me parece, y U13 eran 31 más todos los técnicos. Bueno, pues esa organización con menores, con los padres, con los viajes, con los desplazamientos, todo el mundo en el mismo sitio, toda la documentación que hemos tenido que enviar, la verdad es que el trabajo que hacen es tremendo. Nosotros, en el caso de los entrenadores, bueno, pues ellos te planifican el viaje. A mí me hicieron responsable de acompañar a un jugador que venía de Navarra con nosotros, y por lo demás es que es verdad que nosotros tenemos mucho trabajo previo, pero esa parte los delegados hacen toda. Nosotros tenemos otra parte y hacen un trabajo increíble, la verdad. Bueno, y para ti, Johan, ¿qué es lo más difícil de la concentración U12, U13 como entrenador? Pues mira, lo más difícil, nosotros llevamos un trabajo previo hecho muy grande para los 8. Todos los entrenadores tenemos una parte que lleva que dirigir nosotros en todas las sesiones, en las 8 sesiones. eh, pero luego allí pasan muchas cosas. 8 sesiones con tantos jugadores, ¿no? Incluso el seleccionador, pues igual ve que en la tercera sesión quiere incidir en un fundamento nuevo, en un aspecto nuevo, táctico, y entonces va variando y tienes muy poca capacidad de reacción. Entonces te tienes que adaptar rapidísimo, o cualquier instrucción del seleccionador tienes que ser capaz de cambiar todo lo que, bueno, no todo lo que llevabas, sino adaptar lo que llevabas a lo que él dice y ejecutarlo. Entonces no hay mucho tiempo para pensar, y entonces, bueno, la mayor dificultad yo creo que puede ser pues precisamente esa capacidad que tienes que tener para adaptarte rápido y hacer las cosas con el mayor nivel posible, porque esa exigencia que hablábamos antes para los jugadores, evidentemente también es para los entrenadores. ¿Qué podemos, de las dos vivencias de los dos, qué podemos extrapolar de la vivencia vuestra allí al trabajo nuestro aquí, tanto en selecciones como en clubs? Ya sé que me vais a decir que, hombre, allí contáis con todos los medios al alcance, para que pabellones, material, grabaciones, fisios, médicos, tal. Pero bueno, hay mucha diferencia entre lo que trabajamos nosotros con selecciones y los medios que tenemos con lo que habéis vivido allí, o hay alguna cosa que habéis hecho allí que podíamos, oye, pues esto lo podíamos extrapolar allí a los entrenamientos nuestros. Laura. Yo, más que con la selección concreta de La Rioja, yo sí que, por ejemplo, agradecía muchísimo pues ese momento ya de final del día, que te juntas con todo el cuerpo técnico y hablas de los entrenamientos, pero también del día a día, de cómo es en cada comunidad. Sí que notaba siempre que en todas las comunidades o en las concentraciones la gente nos aportábamos ideas, veíamos, cogíamos ideas de cómo lo hacía esta entrenadora este ejercicio, o cómo hace también con los delegados, de cómo hace el delegado de la masculina esto, coger ideas. Pues en mi comunidad trabajamos así, eh, eso en La Rioja, no en selecciones, sino en general en competición, con clubes, con equipos, no existe tanto. Y al final, si tú quieres trabajar
que haya un nivel, cuando hay unos entrenamientos de selección española, también se nota en las comunidades que tienen tiempo para trabajar, más que cada 2 por 3 estar en que no me quiten este jugador o voy a hacerlo mejor que este y empiezo con la rivalidad y al final pues no trabajamos tanto de la mano, no nos juntamos tanto entrenadores, ya sean de selección o de otros clubes, a poner cosas en común, mientras que allí tú vas a las concentraciones y todo el mundo pone cosas en común. Eso ha salido a varios programas, ¿verdad, Jan? Es Que la poco tónica de ponemos en común este, nada, sí, ¿verdad? sí. Queremos que nuestro reino de taifas sea para nosotros y no compartimos nada, ni entrenos, ni vivencias, ni nada, nada, nada de nada. Menos mal, Juan, Johan, ¿qué que opinas? estamos aquí los dos para llevar estas experiencias al mundo riojano. Así que nada, igual, o sea, Johan, dale. No, Eh, bueno, la pregunta era un poco que lo que vemos allí que se puede aplicar aquí, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ese era el inicio, sí. Sí. Bueno, yo qué sé, yo te puedo hablar un poco por nuestra selección, la selección en la que estamos nosotros. Es verdad que fíjate que me ha servido sobre todo para reforzar un poco el planteamiento que Laura y yo tenemos cuando empezamos con una selección de La Rioja, ¿eh? Lo que pasa es que ellos lo llevan más allá. O sea, nosotros es verdad que planificamos, pero ellos lo llevan más allá. Y lo que te decía antes de entrenamientos con muchísimo ritmo, muchísima exigencia. Y entonces, yo creo que en cuanto a selecciones, nosotros sí intentamos aplicar eso aquí, es lo que decía Laura. Sí que tenemos la planificación de qué es lo que queremos. Bueno, afortunadamente son unos años ya en selecciones, entonces ya conocemos el ciclo previo, sabemos cómo queremos llegar y cómo empezamos. Sí que hacemos esa planificación general, sí que lo hacemos por ciclos y sí que lo hacemos por sesión. Intentamos meter toda la intensidad posible, intentamos trabajar fundamentos, pero lo que me ha servido a mí para aprender es lo importante que es eso y que eso funciona. Ellos, por ejemplo, allí hemos trabajado ya algunos aspectos tácticos básicos, completamente básicos y fundamentales, entonces eso va por capas. Fíjate que era U12 y U13 y hasta U15 no compiten, pero la primera capa, digamos, táctica ya la han puesto. Entonces luego sobre esa ir a la siguiente, ir a la siguiente, porque eso lo tienen pues perfectamente preparado. Y yo creo que eso es muy importante para cualquier equipo, desde luego, pero sobre todo para una selección. Tienes, ¿no? Apenas unas semanas para prepararte. O sea que luego aprender mil cosas pequeñas, pero como concepto global, yo creo que lo que ha hecho ha sido reforzar un poco la idea que nosotros por lo menos tenemos. Fuera de cámara también, ¿verdad? Hablamos alguna vez, Johan, que la FEP es un gran monstruo, nada más que en niveles de formación. Fíjate los éxitos que tenemos Sí, cada verano, ¿no? Que lo tienen como muy planificado y muy programado. Escariolo también ha dicho, ¿no? Que todos intentan tener los mismos conceptos técnicos, tácticos, tal, y que va un poco en progresión, ¿no? Pues se empieza desde la U12, pues, U13, la U15 trabaja su sesión, sus dosis que tienen, la 16, etcétera, ¿no? También en ese aspecto la FEP está muy organizada, ¿no? A nivel técnico. sí, allí, fíjate, el seleccionador, bueno, pues una de las charlas que tienes con él, formales y las informales, cuando te habla de aspectos tácticos o técnicos, te habla de Scariolo, te habla del seleccionador de la absoluta, porque va todo dentro, digamos, de un mismo esquema, efectivamente. Entonces, bueno, tienen David Soria, por ejemplo, pues los años que lleva allí lo tiene muy trabajado y tiene muy planificado qué es lo que va incorporando, porque el objetivo de esta concentración U12 y U13 no es ver a los mejores jugadores de España en este momento, sino es ver qué jugadores pueden llegar a U16 con condiciones para competir a nivel europeo. La primera competición oficial es el europeo en U16. Entonces, ese trabajo de U12, 13, 14, 15, que es cuando van al torneo de la amistad, y U16, que es la primera competición oficial, pues lo tienen perfectamente preparado y planificado, ¿no? Es lo que decíamos, pero preparado y planificado no solo para U15 para abajo, sino lo que estamos hablando desde la absoluta hacia abajo. Y es un poco, yo creo, pues el secreto, ¿no? Porque estos jugadores que han ido ahora les han estado haciendo seguimiento
todo el año a través de clubes, de Campeonato de España de clubes, de Campeonato de España de selecciones autonómicas. Nosotros allí redactamos unos informes de cada uno de los jugadores de un montón de aspectos que también se envía a los clubes y luego se les hace seguimiento. O sea, el seguimiento que se les hace a los jugadores es intenso y además es muy progresivo. Entonces, bueno, eso es lo que permite que cuando tú ves ahora las categorías de formación todos los veranos en España, pues ves que vamos teniendo esos éxitos porque se viene trabajando muy bien, de una manera muy ordenada y muy programada y desde bastante pronto. Además, es importante, yo que he estado en las dos partes, como delegado y como entrenador, que la primera concentración U12, U13 sirve, como has dicho tú, para poner la primera semilla, porque luego a la siguiente concentración los informes que habéis hecho no son clasificados, sino que se pasan a los entrenadores, al cuerpo técnico que esté con esa selección. Entonces, el trabajo previo que se hace es muy bueno, porque luego te va dando esa base para empezar a decir, pues este jugador o esta jugadora ha empezado aquí, ahora no está para nada aquí, ha evolucionado aquí. Y yo como anécdota, igual, porque esto va de anécdotas, yo cuando Cuenta, cuenta, estuve, cuenta. cuando estuve en el 2019, estaban por allí un par de chavales que sí despuntaban, un tal Mario Sansuperi y un Sergio de la Rea, para que veáis el Bueno, trabajo que se va Bueno, haciendo, ¿sabes? Y llegamos allí, ¿no? Y de esto nos podría hablar el Varas, que ha estado muchos años como delegado 20, que al final es un cuello de botella, porque sí que es verdad que hay pues 30 jugadores igual por competición, pero luego se van quedando muchos en el camino, muchos los ves que juegan en Leforo, en Plata, en ACB, pero como decía Soria, todo va en progresivo. Y bueno, igual hacemos la última pregunta, la que más nos gusta hacer, ah, para ver si entre todos podemos sacar algo, ¿no? ¿Qué se puede mejorar? yo, A que empiece Laura. Dime igual. O hazla tú si vamos a quieres. hacerle. No, 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 tú hazla, pero yo le quería hacer una pregunta a Laura antes de acabar. Con el tema de delegado, Laura, imagino que al final de las concentraciones da informe todo detallado, ¿no? Tú como delegada de Sí. todo, ¿no? De cómo ha ido la cosa, de los. En fin, cuéntanos un poco lo que es ya la final del trabajo de delegado en una de estas concentraciones. Yo, por ejemplo, al final de cada día sí que tenía que mandar un resumen a los coordinadores, seleccionadores de lo que habíamos hecho en el día, de lo que se esperaba al día siguiente. Y luego ya una vez terminas sí que tienes que hacer unas memorias, que es un poco lo que ya les has ido contando en el día a día, pero todo junto, y luego otras cosas que no aparecen ahí. Luego los entrenadores preparan los informes que decía Johan de cada jugador. En las memorias, pues bueno, cuentas lo de los viajes de ida y vuelta, si ha habido alguna incidencia, haces también un resumen de los horarios que ha llevado o sea, que se han seguido cada día de a qué hora se entrenaba, a qué hora se comía, qué se comía, si estaban cerca las instalaciones, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la lavandería, pues haces un resumen completo que lo tienes que mandar al final de la concentración y ya eso sí que es un poco lo que terminas de documentación una vez ya has terminado todo, que lo vas haciendo previo, pero, Y una cosa pero cuando importante, acabas pues tienes Laura, el trabajito extra. una cosa importante es que cuadren las cuentas. También, Que cuadre también, todo. eso es. Eso es Luego todos los importante. tickets, todos los kilometrajes también Bueno, hay a que y cuadre. desde aquí, que por supuestísimo es nuestra obligación de promoción de exportar talento o al mundo, o en este caso a España, lo que le pedimos a la FED, que seguro que ven este programa, es que lo vuelvan a citar el año que viene. Exactamente. Eso es lo que pedimos, vamos, desde nuestro humilde Rioja Baloncesto, que los dos se vuelvan a poner esa camiseta gris, ¿no? Que es bien, bien, bien bonita. Bueno, dale, Avellán. Bueno, pues eso, como os decía, que empiece Laura, así le damos un poco más de tiempo ahora a Johan a pensar, pero bueno, ¿qué podríamos mejorar aquí en La Rioja? Algún destello habéis dado, pero bueno, ¿qué se podía mejorar en La Rioja para que nuestro baloncesto creciera, sea mejor, haya más gente en concentraciones, tengamos a más gente en los equipos nuestros de élite? ¿Qué pensáis, Laura? Bueno, un poco lo que he dicho antes, el compartir entre clubes, entrenadores, que no sea yo con mi islita, eh,
Y luego la competición. O sea, yo hablando con otros entrenadores en las concentraciones, os notaba la competición que cuando te explica el de Aragón, el de Madrid, Valencia, Galicia, te cuenta cómo es su competición, cadete o infantil, que eran las categorías con las que estaba, y les cuentas tú cómo es la competición riojana y dices, joder, si es que tenemos un problema si todo el mundo, luego la competición sabemos cómo va, ¿no? Que tú tienes un arbitraje local en infantil y cadete y se lo cuentas al de Aragón y dice, pero ¿cómo? O sea, cada equipo pone su arbitraje y ya está, y es a una vuelta y el equipo local, entonces al final la competición que tenemos, pues ves a las de Valencia y tienen una competición que cada semana tienen partidos reñidos, que cada semana tienen un arbitraje que es federado, que no ven el calendario y ya saben qué partidos van a ganar o cuáles van a perder según si son locales o visitantes, si el partido está reñido. Y aquí en La Rioja, pues te dan un calendario al principio de temporada y ya sabes un poco cómo vas a quedar, tengas el equipo que tengas. Entonces la competición, la parte que cada uno puede poner, nos queda corta. Johan. Mister. A ver, Eh, bueno, no tenemos un monográfico, ¿no? Para hacer esto. No, bueno, yo vivo un poco en la misma línea en la misma línea de Laura. Yo cuando llegas allí y ves a los jugadores, pues ves los que están acostumbrados a competir y los que no. Hay gente con mucho talento, hay chicos tremendos, pero que no tienen esa agresividad, esa chispa, ese encadenar esfuerzos, ese que te da la competición y tener que pelear todos los días. Aquí es muy difícil o es complicado por dos cosas. Primero, porque evidentemente no somos muchos. Entonces, bueno, no podemos tener 10 equipos muy buenos que sean muy competitivos. Entonces, no, yo la verdad es que no tengo la fórmula mágica para eso, pero yo creo que deberíamos buscar entre todos la fórmula para que los jugadores tengan habitualmente durante toda la temporada, no va a ser todos los días evidentemente, pero que se enfrenten a situaciones competitivas en que tengan dificultades con las que no se han enfrentado y que tengan que buscar soluciones para resolverlas, que eso hay veces que pasa en algunas categorías aquí en 2 partidos al año o 3 partidos al año. Entonces, eso es muy complicado. Y es muy complicado también encontrar la solución a esto por un poco lo que decía antes Laura, y yo creo que lo decía el otro día también Asier, probablemente en vuestra entrevista, ¿no? Eh, es muy complicado encontrar este tipo de soluciones, igual que hablábamos de un día cómo mejorar las selecciones riojanas, ¿no? Pues, o cómo mejorar la competición, o cómo mejorar. Mira, yo creo que es muy complicado porque yo escucho muchos argumentos a favor de medidas concretas, pues para mejorar la competición o mejorar las selecciones, pero al final ninguna, o muy pocas, por no decir ninguna, de las que oigo, tienen como argumento buscar la mejora del jugador. Yo escucho argumentos que buscan la mejora de mi equipo, o que mi equipo va a ganar más partidos, o que mi club tenga más opciones de estar en Campeonato de España, o que mi club no pierda potencial, o que mi equipo, pero muy pocos argumentos nacen de la búsqueda de lo mejor para el jugador. Entonces, a mí me parece que es lo fundamental. No podemos pedir tener jugadores cuando todo lo que hacemos nos olvidamos de que los jugadores sean grandes o que sean buenos o que mejoren o que tengan esas posibilidades. Lo que quiero es yo con mi equipo infantil pues tener más opciones de ganar más partidos o que mi club, lo que sea, ¿no? Y con lo que hablábamos con las selecciones pasa un poco igual. Entonces, evidentemente sería muy bueno que los jugadores tengan más competencia, más entornos competitivos, que se tengan que esforzar mucho más a lo largo del año, porque es la manera, cuando tú tienes una dificultad, buscar soluciones para sortearla, es la manera de ir mejorando tus capacidades, pero no sé qué medidas concretas hay que tomar para eso y lo que sí sé es que pensando cada uno en nuestro club, pensando cada uno en nuestro equipo, de juegos deportivos, de la COP, no vamos a encontrar lo mejor para el jugador. El jugador que sale es, pues, Ferreras porque tiene que salir, porque tiene esa capacidad y porque tiene ese talento y porque le cuidan y al final sale, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que no se lo ponemos fácil.
en general. Buena reflexión, amigo Avellán. Muchas veces preguntamos a los entrenadores a ver qué os parece, ¿no? En qué podemos mejorar y pues aquí nos da una clave, ¿no? Si los entrenadores cuanto mejor nos formemos y cuanto capaz seamos, lo que dice Johan, de hacer buenos a nuestros jugadores, ahí no siempre es, pues que haya árbitros en los partidos, bien, o está guay, o que haya mejores instalaciones, bien, también. Pero me parece muy interesante lo que dice Johan, ¿no? Es decir, vamos a preocuparnos de los que tengo yo todas las semanas de hacer los mejores jugadores. Si yo hago mejores jugadores a mi equipo y el del otro lo hace, y luego ya lo que decimos, si compartimos esas vivencias nuestras con el de al lado Mm. de, oye, ¿tú qué haces con esto? ¿Yo qué hago con esto? Ven un día a entrenar, ven un día jugamos y cómo hace. Va, eso ya, vamos, sería de récord Guinness. Pero es verdad, nos cuesta, por como somos en La Rioja, pues eso, compartir las cosas y cada uno, me parece una reflexión estupenda, ¿no? Decir, vamos a intentar mejorar a los jugadores y jugadoras para que mejores jugadores hagan mejores partidos, Ujú. mejores ligas. No hay pregunta, solo es una reflexión mía, ¿vale? ¿Qué te parece, Avellán? Mi reflexión, y a los dos los he tenido en cursos de entrenador, siempre les decía y empezaba las clases igual, digo, os voy a hablar de mi experiencia, no sé ni más ni menos baloncesto, sino lo que he vivido, lo que me han enseñado. Waldo fue profesor mío, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Pero al final es eso, experiencias, ¿no? Juntar experiencias. Mira, yo tengo esto y os doy todo esto, esto funciona de verdad, probarlo, tal. Y luego, pues como dice Laura, ¿no? Si todos compartiéramos, si todos nos miráramos entre todos, pues igual mejoraríamos. Igual antes, con lo que ha dicho Johan, ¿no? Pues igual juntarse todos los clubes de La Rioja y hacer un esquema táctico por categorías. Oye, necesitas un poco más. Esto es lo mínimo que necesitamos tener para luego trabajar. Pues podría ser una toma de parte, no sé, pues para ayudar a personas que están empezando, tanto a personal joven como más mayor. Pero bueno, puede ser también una iniciativa, ¿no? Así que, bueno, si estáis ahí es porque lo valéis, estoy segurísimo. Además lo sé a ciencia cierta, porque os lo habéis currado, además que eso es bueno. Y igual, pues que siempre nos quedamos con ganas de más. Nos quedan unos 3 minutillos. Si Además, quieres sacar alguna reflexión más o alguna pregunta de estas old school que te sacas, y si no, además, pues agradecemos que hayan venido. no, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que una enorme suerte y sobre todo para ellos, ¿no? Una experiencia que nos alegra. Yo Sí. cuando como ganó a Laura nos alegró un montón y pues bueno, yo ya sabes, soy el segundo de mi gran Johan. Cuando lo convocaron, pues una alegría como si me hubiesen llamado a mí, ¿no? Pues que me parece que es que los dos han hecho un trabajo, Laura, desde muy joven y siendo con el baloncesto femenino, pues mira, ya está ahí y Juan Luis también hace muy poco, ¿no? Que ha ido su formación muy rápida, primer nivel, segundo nivel, ha ido al nacional y ya en la FEB, ¿no? Pues que pues una satisfacción muy grande y que los vuelvan a convocar, lo que hemos dicho, ¿no? Que me parece que su trabajo les avala y que Vale. los vuelvan a llamar, chicos? Bueno, pues ojalá, Ojalá. ojalá, claro. Y es verdad que no sé, que, bueno, que nadie piense que yo creo que todo el mundo tiene claro que no vas allí de vacaciones. Vosotros que habéis estado, te levantas a las 7:30, tienes 2 sesiones de entrenamiento de 2 horas, con lo cual quiere decir que son 2 horas y media, más el informe de después, más el informe de cada uno de los jugadores, más el preparar, más, bueno, yo recuerdo las 2:30 de la mañana escribiendo informes y a las 7 nos teníamos que levantar otra vez. Pero bueno, yo creo que cuando uno quiere mejorar, pues igual que está haciendo Laura, cuando le propongo que venga a la selección de La Rioja, que es venir los domingos, que es viajar, que es hacer un montón de cosas, pero cuando tú quieres mejorar, pues no te queda otra. Allí decía alguien, no recuerdo quién era, que le preguntaba a la gente, ¿pero tú quieres estar en FEP? Decían, sí, pues fenomenal. Pero tú sabes todo lo que hay que hacer para estar en FEP y quieres. Entonces ya hay gente que no tanto, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo por mi parte, vamos, encantado de sufrir así y de aprender todo lo que... No sé, sí, sí. En el teléfono siempre abierto, ¿eh? Por Siempre si acaso, abierto, sí. los dos, por si Nunca se acaso. sabe. ¿Eh? No sé, que nos llamen y no podamos coger. Imagínate.
Pues oye, agradeceros un montón que hayáis cogido y aceptado la llamada de Rioja Baloncesto, tanto Laura como Johan, que no será la última vez que nos reunamos y que, como decía Wal, que estamos profundamente orgullosos de que representéis a La Rioja en las selecciones españolas y que ojalá le veamos como a Pitu o a Sier, ¿no? Viajando por el mundo, desarrollando baloncesto y yo qué sé, hasta donde llegue. Así Andrés, que nada, que muchísimas gracias y Laura y Johan por venir. Gracias a vosotros. bueno, Chicos. chao, Gracias. chao. Adiós. Chao.